Cuando comenzamos este grandioso e instructivo viaje por los atributos de Dios, nos parecía ver a lo lejos una pequeña luz llameante que la providencia usó para atraer nuestra atención y preguntarnos, ¿quién es ese Dios al que adoramos? ¿Cómo es? ¿Qué piensa? El Señor llamó nuestra atención y nos sentimos como Moisés ante aquella transformadora experiencia de la zarza, pues también queríamos saber más sobre ese glorioso y infinito Dios que nos creó y que nos dio vida eterna en Cristo nuestro Señor. Y emprendimos un viaje a través de la Escritura para encontrar el carácter de Dios revelado a través de sus atributos. Y a medida que fuimos encontrándonos con cada atributo, nos íbamos acercando cada vez más a aquella zarza y aquellos destellos que al principio eran pequeños iban convirtiéndose en refulgentes llamas de la gloria de la majestad divina, pues íbamos comprendiendo cada vez más cómo es ese Dios al que adoramos, cuán majestuoso es y las bellezas de sus perfecciones. Y así, con cada atributo divino, se iba dibujando un majestuoso trazo de la imagen del carácter divino arrojado por las afirmaciones de la Escritura, pues en ese sentido la Escritura contiene la imagen de Dios, pues a través de la Escritura podemos encontrar cómo es Dios. Y cada uno de los atributos de Dios nos fue mostrando un rasgo de la personalidad de Dios, de la persona de Dios, de tal forma que nosotros a través de la fe y la Escritura podemos tener una imagen bíblica de quién es Dios y de cómo es su carácter a través de sus atributos. Y aunque no podemos decir que ahora lo conocemos completamente, ciertamente sí podemos reconocer que hemos adquirido una dimensión mayor en el entendimiento sobre su persona y su carácter. Hemos aprendido y hemos ido conociendo un poco más cómo es Él, cómo son sus atributos, de manera que ahora ya no seamos engañados tan fácilmente por las falsas ideas sobre Dios, por los falsos conceptos acerca de la persona de Dios, de la Trinidad misma, de su perfectísimo ser y de su carácter. Ahora, si alguien viene y nos dice, pero es que Dios es de esta otra forma, hermanos, será muy difícil que podamos nosotros ser desviados a causa de todo lo que hemos visto a lo largo de más de un año de estar estudiando estos atributos de Dios. Y pensamos, hermanos, que todos estos atributos nos han llevado a conocer mejor al Señor, conocer mejor su carácter y quién es Él, y entonces inferir cómo es que Él obraría y cómo está Él tratando con nosotros como iglesia y cómo estaría tratando nosotros como creyentes y cómo nosotros debemos responder a Él en adoración y obediencia. Los ídolos quedaron atrás. No solo de los de madera, de piedra, de yeso, de papel, sino también esas ofensivas caricaturas de la persona de Dios y de su carácter, en donde se nos había dicho que Dios era un Dios que tenía un amor tan inmenso, un corazón de amor tan gigantesco, pero un brazo de justicia bien pequeñito que no le alcanzaba a nadie.
nos deshicimos pues de los ídolos, pues esa imagen, hermanos, al no ser la imagen fidedigna del Dios Santo, entonces es un ídolo. Esperamos así, como los siervos de Dios, nos hayamos deshecho de todos esos ídolos, los hayamos arrojado por la borda para abrazar al único ser perfecto revelado en la Escritura a través de sus atributos. Y ya no seguir aquellas ideas caricaturescas del Dios santo, magnífico y perfecto. Pero, ¿para qué nos ha bendecido Dios con tan inmensa gracia de acercarnos a Él y de conocer más acerca de su persona y de su carácter a través de sus atributos? ¿Para qué hemos llegado hasta aquí? ¿Para qué llenamos entonces nuestro corazón de textos y de predicaciones acerca de los atributos de Dios? ¿Sería solamente para llenar nuestra cabeza de conocimiento? Recorrimos más de un año estudiando los atributos de Dios para llenar nuestra cabeza de sabiduría árida, sin fruto, que nada más esté allí y que podamos decir, yo ya sé cuáles son estos atributos de Dios y en qué consiste. ¿Para qué Dios nos ha bendecido con esta inmerecida gracia de conocerle a través de sus atributos? ¿Para que presumamos nuestros conocimientos ante otros o en las redes sociales como se suele hacer en nuestro tiempo? ¿Para qué, hermanos, nos ha traído el Señor todo este tiempo conociendo sus atributos? ¿Para que los usemos para la contienda y la humillación de los otros? ¿Para qué entonces Dios nos concedió esta inmensa gracia? Hermanos, vamos a ver algunas respuestas en la Escritura. Acompáñenme por favor al libro del Éxodo capítulo 3. Cuando comenzamos este viaje, hacíamos alusión a este pasaje. Queríamos saber más sobre Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? Y al principio, como les decía, era como esa zarza que vio Moisés. De lejos parecía algunas chispitas. No sabíamos mucho de Dios, pero a medida que fuimos caminando nos fuimos acercando así como Él. Miren cómo dice el versículo 1, vamos a leer del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta ahí.
Noten que cuando Moisés ve la zarza, él siente una especie de curiosidad de ir a ver lo que está pasando. Y cuando el Señor dice, el verso 4, y viendo el Señor que él iba a ver, o sea, que Moisés ya se iba a acercar a ese lugar, Dios, ¿qué hizo? Se puso bien contento porque ya se estaba acercando a él. No, lo llamó desde en medio de la zarza para decirle que vas bien, Moisés, acércate acá. ¿Le dijo eso? No. Lo llamó para decirle, no te acerques, detente allí, no te acerques más, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando Moisés pues se acerca a la zarza, hay un punto en donde Dios ya no le permite andar más en la misma indolencia y le manda quitarse el calzado de sus pies. Probablemente él no sabía de qué se trataba, no sabía que era Dios el que estaba por hablarle en ese lugar, y sobre todo que ese lugar era un lugar que Dios en su soberanía y en su propósito específico para ese trato había santificado para hablar y tratar con él. Entonces Moisés va como si nada y se acerca a Dios como si nada. Y el Señor le dice, espérate, no te puedes acercar más a mí. Si quieres acercarte a mí, lo que tienes que hacer es que tienes que quitar el calzado de tus pies. No puedes así de manera indolente y de manera comodina y de la manera como a ti te parezca mejor acercarte a mí. Si lo que quieres es acercarte a mí, dice el Señor, tienes que acercarte en mis términos. ¿Por qué? Porque el lugar en el que tú estás pisando es un lugar santo. La razón por la que Moisés debía quitarse el calzado de sus pies era debido a que estaba entrando en ese punto, en el santuario de Dios, en la presencia misma de Dios, y debía mostrar la reverencia debida al Señor. La cercanía del Dios santo, 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 demanda reverencia, hermanos. Y veamos cómo Dios no espera que Moisés solo comprenda y decida cómo debe acercarse a su presencia, sino que es Dios mismo quien le manda y le solicita cómo es que debe acercarse a su presencia. La razón, hermanos, por la que comenzamos a estudiar estos atributos, repito, no es para que llenáramos de conocimiento nuestra cabeza. Es para que pudiéramos conocer de una forma más clara y bíblica a ese Dios al que decimos amar y servir. Es para que pudiéramos acercarnos a Él, para poder ser transformados en la imagen de su gloria al acercarnos a Él, para que nuestra adoración fuera afectada por el entendimiento y el conocimiento de sus atributos. Pero noten que la cercanía de Dios demanda cambios. El acercarse a Dios, hermanos, es demandante. Primero demanda reverencia. Y notemos, hermanos, que Dios es el que establece la forma en la que el hombre debe acercarse a Él. Detiene a Moisés y le dice cómo debe acercarse. Nosotros también hemos dado ya varios pasos a esa llama ardiente, hacia ese fuego consumidor a través del conocer a nuestro Señor, buscando
hermanos, relacionarnos con Él de una manera más cercana. Y en todo este tiempo que hemos estado hablando sobre los atributos de Dios, ¿han escuchado ustedes acaso el llamado de Dios como escuchó Moisés? A lo largo de este tiempo, ¿han escuchado el llamado de Dios a sus vidas, llamándoles a la reverencia, ya que ahora entienden cuán inmenso es ese Dios, cuán omnisciente, cuán sabio, cuán veraz, cuán inmutable, cuán omnipotente, cuán santo y justo es? ¿Han sido ustedes llamados a una mayor reverencia en su lugar santo, en la adoración? ¿O solo es conocimiento en nuestras mentes? No debemos dejar de notar, hermanos, por los tiempos en los que vivimos, que Dios no llamó a Moisés a una experiencia sobrenatural en sí misma, ni para experimentar ninguna experiencia extática, válgame la redundancia, sino, hermanos, le llama a la reverencia, a la obediencia y a la santificación. Pues cuando Dios le llama a Moisés, le da una orden: detente y quita el calzado de tus pies. Dense cuenta, hermanos, entonces, que Dios le está llamando, y cuando le llama, le pide obediencia y le demanda obediencia. Esa obediencia es entonces necesaria para permanecer tanto en su presencia como en su lugar santo. Así que el llamado a través de esa zarza es un llamado a la obediencia, a la reverencia a Dios y a la santificación. Dios no nos llama a nosotros a una experiencia sobrenatural, a que sintamos bonito, a una experiencia extática donde lloremos o nos tiremos al piso o soñemos o tengamos algún tipo de visión, hermanos. A través del conocimiento de sus atributos, Dios nos está llamando a la obediencia, a la reverencia y a la santificación. No podemos conocer la inmensidad de la gloria y la belleza de ese ser y permanecer igual de desobedientes, y permanecer igual de impuros. Nosotros hemos llegado al punto en el que Dios nos hace nuestro propio llamado a la reverencia de su presencia especial en la iglesia, por ejemplo, en nuestros hogares y en nuestra vida diaria, así como la obediencia y la santificación. Todo esto que hemos estado viendo, hermanos, sobre los atributos de Dios, es nuestro llamado a una vida diferente. Ya que sabemos cómo es Él, entonces en consecuencia vivamos diferente. Es un llamado, una vez más, a la reverencia ante Dios, en su presencia especial en la iglesia. Probablemente antes que conociéramos acerca de su omnisciencia
y de todo su ser, pensaríamos que Él solo se agrada de nosotros cuando estamos aquí en la iglesia, mas no en nuestros hogares. Como si ya no nos pone atención cuando estamos en casa o en el trabajo. Pero si hemos comprendido correctamente los atributos de Dios, habremos de comprender, hermanos, que Dios está en todas partes con nosotros y esperando de nosotros la misma obediencia, la misma reverencia y la misma santificación en la iglesia, en la casa, en el trabajo y en todas partes donde estamos. Moisés no recibe una invitación a que cuando estuviera listo, decidido, más entrenado o más capacitado, o que cuando lo hubiera pensado bien, entonces diera el paso decisivo para adentrarse al santuario de Dios. Como si pudiese andar merodeando por allí en los límites del santuario, y una vez que tomase la decisión, ahora sí, de abandonar el pecado, de mortificar el pecado y de acercarse al santuario, entonces el Señor estaría ahí listo, esperando para recibirlo. No, sino que Moisés ya estaba allí. Y lo que tenía que hacer entonces era quitar su calzado de los pies. Nosotros tendemos a pensar que es aquí en la iglesia donde debemos comportarnos mejor, o el día del Señor. Y ciertamente el día del Señor es el día que debemos buscar al Señor todo el día con nuestra mente, nuestro tiempo, nuestros pensamientos. Pero hermanos, Dios nos llama a vivir una vida en obediencia y santificación en nuestros hogares, en nuestros trabajos y en todas partes donde nosotros estamos. No se trata, como algunos han dicho, de que ustedes, y sobre todo los que no han querido arrepentirse y venir al Señor, a que pueden permanecer un rato allí y decir, bueno, yo todavía no soy cristiano, así que pues puedo todavía andar de esta manera. Yo todavía no soy cristiano, todavía no me arrepiento o todavía no me bautizan, así que pues puedo esperar, ya que me decida ahora sí a buscar, a seguir al Señor, entonces ahora sí voy a arreglar estas áreas de mi vida. Hermanos, Moisés ya estaba allí. Ustedes ya están en el santuario, ya están pisando la tierra. No es que han andado alrededor y todavía no se animan a pisar tierra santa. Ustedes están pisando tierra santa. Y es necesario que quiten el calzado de sus pies. Moisés ya se encontraba en el lugar santo y sus sandalias ya estaban manchando con su corrupción el santuario de Dios. Solamente es avisado de la realidad del lugar en el que estaba y que con sus sandalias estaba manchando con de corrupción el lugar en donde estaba. No sé si me explico, hermanos. Ya nos encontramos en la presencia de Dios. Ya nos encontramos en el lugar santo. Y ya las cosas que hacemos en el trabajo
que hacemos en la casa están manchando ya el lugar santo a donde fuimos llamados, a donde fuimos trasladados. Pues la razón por la que el Señor le pide a Moisés que se quite las sandalias es porque esas tenían el propósito de cubrir sus pies de la tierra, de la inmundicia del suelo. Pero el Señor le dice, espérate, este suelo no es inmundo, es santo, así que no necesitas ya tus sandalias. Al contrario, estás pretendiendo que este suelo no es limpio, tienes que quitártelo. Ustedes ya están en el santuario. Aun si ustedes piensan que no se han convertido aún o que no son creyentes aún, ustedes están pisando tierra santa. Y no estoy hablando de este lugar, pues con las acciones que ustedes hacen en sus trabajos, en sus casas, en sus escuelas, ustedes están manchando el lugar santo. Pues el lugar santo no es un edificio, no es este edificio, este suelo que está aquí. La presencia de Dios está entre su pueblo. Así que no se trata de cuando esté listo y me decida a dejar estas cosas, entonces ahora sí, no, ya estás adentro y ahora tienes que dejarlo. Nuestras corrupciones de un modo u otro ya están siendo manchas en el umbral del santuario de Dios. Dios no nos está llamando a deshacernos de nuestras corrupciones para que podamos entrar en el santuario de Dios, sino que nos está llamando a deshacernos de ellas porque ya estamos en el santuario de Dios y debemos avanzar más adelante. Una cosa importante que debemos notar es que en casi todas las teofanías que encontramos en la Escritura, Dios está llamando a sus siervos a ser instrumentos para llevar a cabo lo que Dios ha querido o ha determinado hacer con su pueblo o en su reino. Y Dios nunca ha hablado a sus siervos con el fin de simplemente concederles el honor de conocerle. Dios nunca ha hablado a sus siervos con el objetivo de que simplemente puedan escuchar su voz o estar en su presencia. Siempre ha tenido el fin y el propósito de darles mandamientos y tareas. Es decir, se suele pensar que entrar en la presencia de Dios, entrar en el santuario de Dios, es una especie, se dice, de llamado donde Dios quiere que le conozcamos de manera íntima, se dice, solo nada más para que escuchemos su voz, nada más para que nos sintamos bonito estando cerca de Él. No, cuando Dios ha querido manifestarse a su pueblo, cuando Dios ha llamado a su presencia a alguien, siempre ha sido con el fin de darle instrucciones, ordenanzas o una tarea. Así que tales manifestaciones divinas no siempre, pues, no llevan el simple fin de complacernos, o de acariciarnos, o de mimarnos, o de besarnos, o de embelezarnos para nuestra satisfacción personal. Pues no hay evidencia bíblica de tal cosa, hermanos, y ni debemos vivir en la cacería de experiencias estáticas o sensoriales de este tipo, como
los cantantes del evangelicalismo de nuestro tiempo nos han enseñado a buscar. Dios, cuando nos llama a su presencia, cuando Dios nos llama a acercarnos a Él, no es para que sintamos bonito. Cuando Dios nos llama a acercarnos más a su persona, a conocerle mejor, no es para acariciarnos o mimarnos o besarnos, nada más por ese simple hecho de hacerlo. Eso es lo que nos ha enseñado las canciones del evangelicalismo de nuestro tiempo, esas canciones carismáticas que se enfocan y se centran en las experiencias, en sentir bonito, en sentir la presencia, en sentirme enamorado, en sentir el que soy mimado. Eso no lo encontramos en la Escritura, hermanos. Si Dios nos ha atraído hacia sí mismo y nos ha llamado a algo, es a la reverencia, a la obediencia y a la santificación, para que entonces así le sirvamos. Si el Señor nos ha acercado a su presencia y nos llama a conocerle mejor, no es para tener ese tipo de experiencias, sino que Él nos ha atraído para que andemos en reverencia, en obediencia y en santificación. Tal vez alguien dirá, pero yo no escucho la voz de Dios llamándome a tales cosas. Bueno, debemos decirle que ya la está escuchando ahora. Ya sabemos que Dios ya no habla de manera audible, como en una experiencia extática o sensorial, sino que Él usa su palabra y es a través de ella como nos llama. La Escritura es la completa, inerrante y suficiente revelación especial de Dios para todo lo que necesitamos saber. Así que sí, Dios nos está llamando a sí mismo a acercarnos, y otra vez, cuando Dios llama, no es a que sintamos algo, sino a que hagamos algo. Nos llama a la reverencia, a la obediencia y a la santificación, ahora que le conocemos mejor. Ahora que después de más de un año hemos estado estudiando los atributos de Dios para conocerle mejor, ¿a qué nos llama ese conocimiento? ¿A sentir más bonito? Hermanos, nos llama a la reverencia, nos llama a la obediencia y a la santificación personal. Pero si alguien todavía quiere oír una voz que le diga, que le llame a la reverencia, déjenme les digo que no todos los siervos de Dios llamados a hacer tareas en beneficio del pueblo experimentaron teofanías, no experimentaron situaciones sobrenaturales donde Dios se manifestó a ellos y Dios los llamó y obedecieron. Por ejemplo, ¿cuántos han visto el encuentro de José con el Señor? De José, el hijo de Jacob. ¿Dónde está la experiencia donde la voz le habló y le dijo, mira, yo te voy a poner? ¿Cuándo lo sintió? ¿Cuándo lo vivió? Nunca lo vivió. ¿Y sirvió al Señor? ¿Fue útil para sus propósitos? ¿Lo llamó el Señor? Claro que lo llamó. ¿Qué pasó con Aarón también? Aarón fue llamado también al sacerdocio. ¿Y cuándo tuvo su encuentro personal con Dios? Bueno, lo digo en el sentido en el que ahora se usa mucho para decir
que debe el cristiano sentir algo bonito, un día sentir una experiencia así o así. Cuando Dios le habló a David, al rey David, ¿cuándo oyó la voz de Dios? Y lo llamó Dios, y lo comisionó Dios, y le puso un trabajo. O Josías, o los reyes, o Lucas, el escritor del Evangelio y del libro de los Hechos, usado por Dios para escribir uno de los Evangelios y el libro de los Hechos. ¿Cuándo tuvo una experiencia así en la que Dios le llamara y le dijera: Lucas, quiero que escribas mi Evangelio y hagas esto? No. Timoteo o Tito. Y así, hermanos, vamos a encontrar que Dios llama por medio de su palabra. Dios nos llama a la obediencia y nosotros tenemos que obedecer, y haciéndolo en reverencia y santificación estaremos entonces cumpliendo nuestro llamado. Allá en el carismatismo muchos se preguntan: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y van y le preguntan al pseudoprofeta: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? La Escritura ya dice claramente que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y después, hermanos, de más de un año que hemos estado viendo los atributos de Dios, ahora no tenemos excusa. Conociendo mejor a ese Dios santo, 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 no tenemos excusa para, por ejemplo, seguir dirigiéndonos a Él en pensamiento u oración de una manera irreverente. Ahora que conocemos más a Dios a través de la Escritura y a través de sus atributos, ¿cómo podemos seguirnos dirigiendo a Él en pensamiento o en oración de manera irreverente? Ya no tenemos excusa, ya que decimos que le conocemos mejor a través de sus atributos, para seguir exigiéndole o reclamándole o teniéndole por siervo nuestro o siervo de nuestras necesidades. Nadie que diga conocer a Dios a través de sus atributos se atreverá a elevar palabras u oraciones exigiendo o reclamando a Dios alguna cosa, o pensando que Dios está a su servicio o al servicio de mis necesidades. No tenemos excusa para seguir presentándonos a la adoración de su iglesia con desdén e irreverencia. Si hemos conocido un poco más de cerca a ese Dios santo, santo y santo, no tenemos excusa para seguir viniendo a la iglesia con desdén e irreverencia. Como que vamos a cualquier otro lugar. No tenemos excusa para poder seguir adorándole de una forma mundana o irreverente. Bien puede ser con saltos, gritos o elementos estridentes, como con música contemporánea. Así como no podemos, hermanos,
seguir adorándole de manera irreverente, esto es, con apatía y desinteresadamente, como con flojera. Cuando el ladrón ve pasar la patrulla, ¿qué hace? Rápido reacciona. ¿Por qué? Porque sabe la autoridad que está allí. Cuando el soldado ve pasar al frente a su capitán o a su general, ¿qué hace? Rápido reacciona. Pero nosotros, hermanos, venimos a la adoración de Dios y todavía estamos desinteresados y apáticos, como si no supiéramos quién es al que venimos a adorar, como que si viniéramos a adorar una nube o una cosa que ni siquiera no podemos verla y no tenemos ni idea de quién es. ¿Me explico? Perdemos de vista quién es ese Dios y por eso nos da igual todo. Así que no podemos seguir menospreciando el día de su adoración, buscando nuestro propio beneficio y nuestros intereses. No nos puede seguir dando lo mismo si es el día del Señor o algún otro día, porque Dios nos ha mandado estas cosas. Y si decimos conocerle, cómo es Él, su autoridad, su gloria y su majestad, hermanos, estaríamos temblando delante de su presencia. Así que cuando usted sienta como esa, voy a decir cansancio para no decir flojera, en su vida, al venir al Señor, tiene que recordar a quién viene a adorar, quién es ese Dios y cómo es, hasta que se ponga a temblar o a adorar. No tenemos pues entonces más excusa de seguir sirviéndole con lo que nos sobra de nuestras fuerzas. Si le hemos conocido de verdad a través de sus atributos, no tenemos entonces excusa para seguir sirviéndole con lo que nos sobra de nuestras fuerzas, con lo que nos sobra de nuestro tiempo y con lo que nos sobra de nuestros recursos. Porque las obras solo se le dan a los que se consideran inferiores a nosotros o en una inferior condición. ¿O ustedes le dan las obras al presidente cuando vaya a visitarlos a su casa? No, se suele dar a los que están abajo en la cadena de importancia de las prioridades. Y cuando nosotros le damos lo que nos sobra de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas y de nuestros recursos, nosotros estamos despreciando su majestad. Estamos menospreciando su majestad con nuestra desobediencia a sus mandamientos también. No podemos seguir en desobediencia si conocemos o hemos conocido más claramente a ese Dios santo y cómo es.
No tenemos excusa para seguir cargando con nuestros mismos pecados que venimos arrastrando de nuestras vidas pasadas. No podemos seguir portando nuestras mismas sandalias que adquirimos allá en el evangelicalismo y seguir con las mismas costumbres y la misma manera de atender a la iglesia y al servicio de Dios. Miren a Moisés, que cuando le es mandado quitarse el calzado, él no rehúsa quitarse el calzado ante esa deslumbrante visión de la zarza. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que hemos sido testigos de la visión bíblica de la persona y el carácter de Dios mismo a lo largo de toda esta serie? Así el conocimiento de la persona y del carácter de Dios a través de sus atributos, hermanos, nos debe llevar a amarle aún más a la vista del brillo de la hermosura de su majestad. El conocimiento de la persona y el carácter de Dios a través de sus atributos debe llevarnos ahora a amarle, mirando su hermosura y su majestad, pues ahora nuestros ojos fueron abiertos a su majestad, mayor luz nos fue dada para admirar las gloriosas perfecciones de su majestuosa persona. Eso debe mover nuestros afectos a amarle más. El conocimiento de la persona y del carácter de Dios a través de sus atributos nos debe llevar a, en la vista de su persona, ser transformados a su imagen, esto es, ser más como Él. Si mi Señor es así de justo, así debo ser yo. Si mi Señor es así de bueno, así debo ser yo. Si mi Señor es así de santo, así debo ser yo. Pues el conocimiento de la persona y el carácter de Dios a través de sus atributos nos debe llevar también, hermanos, a una mejor adoración de su santísima persona, sabiendo cómo es Él. Y por último, el conocimiento de la persona y del carácter de Dios a través de sus atributos, hermanos, debe llevarnos a una vida cristiana más plena. Una vida cristiana que ahora descansa en su soberanía. Una vida cristiana que ahora ya no está corriendo desesperada como pollo sin cabeza, ahora descansa en la soberanía de Dios. No anda preguntándose qué hice para merecer esto o por qué me tocó esta vida. Ahora confía en la justicia y la bondad de Dios. Y sabe y entiende que Dios es justo y Él es bueno. Que aun que me esté ocurriendo alguna cosa que yo considero mala, Dios está siendo bueno conmigo. Ahora entonces, el conocimiento de los atributos de Dios ha de llevarnos a una vida cristiana más consolada en su misericordia y en su sabiduría. Hemos de hallar consuelo, hermanos, en la misericordia de Dios, en la sabiduría de Dios, de que todo lo que Él está haciendo es absoluta e infinitamente sabio. Nos ha de llevar a una vida más templada a través del entendimiento de su omnisciencia y su providencia.
andar, hermanos, más templadamente, con un carácter más sereno, sabiendo que Dios lo ha planeado todo y en su providencia todas las cosas han sido ordenadas para bien espiritual nuestro. Nuestra alma habrá de ser afirmada a través de su verdad y de su inmutabilidad, pues ahora tendremos firmeza sabiendo que Él es la verdad misma y la fuente de toda verdad, y que es además inmutable. Cuánto consuelo y firmeza nos trae esas verdades, hermanos. Nuestra vida entonces ha de ser más reverente en el conocimiento de la santidad de nuestro Dios y de su santa ira. Nuestra vida ha de ser pues más reverente, pues Dios es un Dios infinitamente santo. Nuestra vida será más fortalecida a través de su omnipotencia, más gozosa en su amor y en su gracia. El que no conoce todas estas características y perfecciones hermosas del Señor, hermanos, ¿cómo podrá gozarse verdaderamente en Dios a través de su palabra? Ser fortalecido, tener reverencia, ser afirmado, tener templanza, ser consolado, tener confianza y descansar en el Señor. El Señor conceda todas estas gracias de manera práctica, de manera viva en nuestra vida personal, hermanos. Que el estudio de toda esta serie produzca en nosotros todas estas cosas y no quede como un conocimiento yermo, sin fruto, sino que seamos transformados a la misma imagen de Dios al contemplarlo a través de sus atributos. Oremos, hermanos, al Señor.